Bueno, mis hermanos, buenas noches. Hebreos capítulo 4. La semana pasada iniciamos este capítulo y es un capítulo de mucha luz, o sea, nos da mucho entendimiento a ciertas doctrinas. Estuvimos viendo los versos 4 al 5, creo, nada más alcanzamos a ver 4 al 5 y pues prácticamente empieza, y vamos a leerlos, ¿verdad? Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versos 1 al 5. Dice: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios para entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esa buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos, hablando de los israelitas, ¿verdad?, como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje de las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en otro pasaje Dios dijo: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Entonces aquí vemos, amados, que en primer lugar, en el verso 1, el escritor de Hebreos nos dice: todavía está vigente la promesa. O sea, la promesa de entrar en el descanso de Dios, aunque fue dada a los israelitas en el tiempo que Moisés los sacó del desierto, sigue vigente esa promesa hacia nosotros, no nada más hacia ellos. Y luego dice: por lo tanto debemos de tener temor de no alcanzar esa promesa. Si yo les hiciera una pregunta: ¿cuál es el mayor temor que usted tiene en esta vida? Humanamente hablando, ¿verdad? Tenemos muchos temores. Los que somos padres, nuestro mayor temor es que algo le suceda a nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos temor de recibir noticias que tenemos una enfermedad terminal. Tenemos temor de la inseguridad y que nos vaya a suceder algo. Hay muchos temores, pero la pregunta es: ¿tengo temor de no alcanzar el descanso que Dios ha prometido? Si tenemos temor, hermanos, de eso, se va a notar. O sea, vamos a vivir conforme a ese temor. Yo puedo decir: no, sí tengo miedo de no llegar a alcanzar el descanso de Dios. Pero si no se nota, si no se actúa, si no se ve, si no se está obrando conforme a ese temor, entonces en realidad no lo tenemos, que fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Por 40 años escucharon, ¿verdad? Y vieron los milagros de Dios, el poder de Dios, pero dice, les fue anunciado la buena noticia, pero no les sirvió de nada porque no tuvieron fe. Y ya hablamos de esto, ¿verdad? Que cuando ellos estaban frente a la tierra prometida, Dios les dice: vayan y conquístenla, yo estaré con ustedes. Ellos quisieron ir a investigar, mandaron espías, 12, y de los 10 dijeron: no vayamos, hay gigantes, están amuralladas las ciudades, tienen ejércitos grandes, nos van a aplastar, somos como langostas a comparación de ellos, no podemos. Y Dios se enojó, hermanos, dijo: ingratos, que no les mostré mi poder desde Egipto, no les mostré mi poder abriendo el mar, no me escucharon y me vieron en el monte Sinaí, no les he dado maná, no les he sacado agua del desierto, y ustedes no creen en mí que yo les voy a dar esa tierra. Entonces dice el Señor: en mi enojo juré, no entrarán. Y no entraron. Entonces aquí lo toma el escritor de Hebreos, este ejemplo, para que nosotros analicemos y tengamos temor de que nos suceda lo mismo que los israelitas. Aunque eran el pueblo escogido de Dios, aunque Dios los sacó con mano fuerte de Egipto, al no tener fe ellos y no creer, no entraron en la promesa. Y aquí por eso es la advertencia: debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Entonces estuvimos viendo, hermanos, estos primeros 5 versos la semana pasada. Hay que tener temor para alcanzar la promesa y vivir conforme a ese temor. Creer es actuar. No, yo sí creo. Bueno, si crees, tienes que vivir conforme a lo que crees, no nada más creerlo intelectualmente, sino estar viviéndolo. En el verso 3 dijimos que la promesa y la amenaza están vigentes las dos. O sea, la promesa de entrar en el descanso está vigente, sí. Hoy podemos entrar en el descanso, sí. Pero también sigue vigente la advertencia:
no entrarán si son incrédulos o desobedientes. Y entonces estuvimos, ¿verdad?, abundando en esto, amados. Y hoy vamos entonces a ver del verso 5 al 11. Entonces, vamos a leer del verso 5 al 11. Dice, la semana pasada también concluimos en el verso 4 que decía, sabemos que este descanso está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. O sea, dijimos, cuando el Señor creó los cielos y la tierra, el primer día decía, y pasó la tarde y la mañana del primer día. Segundo día, pasó la tarde y la mañana del segundo día. Tercer día, pasó la tarde y la mañana. Y cuando llega el séptimo día, no se menciona que pasó la tarde y la mañana, haciendo alusión a qué? A que el día de descanso del Señor no termina, es eterno. A ese descanso es el que somos invitados, ¿verdad? Y entonces viene entonces una contraparte. Eso fue en el verso 4, ahora el verso 5, estamos Hebreos capítulo 4, ahora verso 5. Pero en otro pasaje Dios dijo, nunca entrarán. O sea, en uno nos dice, vengan, entren al descanso preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pero en otro también dice, en mi enojo juré que no van a entrar. El Señor nunca, hermanos, quiere que se nos olvide que si no hacemos caso a su palabra, hay consecuencia. ¿Sí? Dios no nada más es amor, amor y amor y amor. Sí, Dios es el amor, pero también Dios es justicia, juicio. También Dios es destructor. Él va a destruir este mundo, hermanos. Por eso dice, en mi lugar de descanso. ¿Cuál era ¿Sí? el lugar según el lugar? ¿Era el lugar? Los cielos. Los cielos. En mi lugar, sí. Por aquí vamos a hablar, hoy precisamente vamos a hablar, muchos dicen, no, es que el Señor está invitando a Israel a la tierra prometida, ese es el lugar de descanso. No, por eso Él dice, mi descanso, mi lugar. Y aquí es donde entonces entendemos, y ahorita lo vamos a ver, que así como el Señor hizo un lugar de descanso, también creó un lugar de castigo, de juicio, que es el infierno. Y es muy, muy impactante, hermanos, porque les decía yo, les comentaba yo que cuando el Señor le dice a Moisés, Moisés, dile al pueblo de Israel, esta es la última plaga, ¿verdad? Que maten un cordero, ya lo vimos, lo leímos Éxodo capítulo 12, el domingo, que pongan la sangre, ¿verdad? En las puertas, por fuera. Dice, la Reina Valera lo traduce, el ángel de la muerte descenderá, pero la traducción hebrea dice el destructor. Y aquí el destructor es el Señor. ¿Sí? No es un ángel malo, no es un ángel destructor, es el mismo. Así como el Señor da vida, hermanos, así el Señor también la destruye. ¿Quién ordenó y quién mandó el diluvio? El Señor. ¿Quién fue, hermanos, quien destruyó a Job? ¿Satanás o Dios? Él. Él le dice a Satanás, tú me intuyiste a que destruyera a mi siervo Job. No fue Satanás, él le dio permiso a Satanás de hacerlo. Entonces, aquí vemos al final quién es el que va a juzgarnos y quién va a mandarnos al infierno. Si es que no, ¿verdad? Entramos al descanso y no obedecemos, el Señor. Entonces, aquí por eso, en el verso 4 dice, hey, entren al lugar. Dice, sabemos que está preparado el descanso desde que las Escrituras dicen que el séptimo día Dios descansó. Qué padre, Señor. Pero luego al siguiente verso, pero también otro pasaje dice, nunca entrarán en mi lugar de descanso. Ah, caramba, primero como que nos invita y luego nos advierte, ¿verdad? Pero es que así es el Señor, hermanos. ¿Te acuerdas cuando el joven rico se acerca a Jesucristo y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dice, obedece los mandamientos. Desde pequeño los he seguido, dice él. Y luego viene esta frase, léele bien, dice, y por cuanto el Señor Jesús le amó mucho, entonces le dijo una cosa te falta. Fíjense, es decir, por cuanto el Señor Jesús le amó, le dijo la verdad. ¿Sabes qué? Aunque has seguido los mandamientos, te falta algo.
Él sabía que se iba a entristecer el joven rico, hermanos, porque dice, entonces se entristeció y se fue porque tenía muchas riquezas, amaba más su riqueza. Pero por el amor que Dios, el Señor Jesús le tenía, le advirtió lo que le faltaba. Sí estaba haciendo bien una parte, y puede ser que si hubiéramos tenido un Dios consentidor le hubiera dicho, good job, sigue haciéndole, sigue haciendo lo que estás haciendo. Le estás haciendo bien, si no, no te preocupes. Ay, Señor, a ver si un día lo iluminas y ojalá que se entere de lo que está haciendo mal. No, por cuanto lo amó, le dijo, una cosa te falta. Y aquí es lo mismo, hermanos. El Señor nos invita al descanso. Hey, todos pueden entrar a mi descanso. Lo he preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero también juré en mi enojo que no entraría. Entonces, ¿quién puede entrar, Señor? Ya lo vimos. Nos dio la respuesta. Dice, solamente los que creen. Los que creemos. Entraremos, ¿verdad? Pero creer implica actuar, no nada más creer con la mente, sino vivir conforme a lo que creemos. Entonces, verso 5, ¿verdad? Pero en el otro pasaje Dios dijo, nunca entraré en mi lugar de descanso. Verso 6. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esa buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso y ese tiempo es hoy. ¿Cuándo? Hoy. Lo anunció mucho antes, perdón, lo anunció mucho más tarde por medio de David. Y aquí estuvimos viendo el Salmo 95, verso 11. Cuando dijo las palabras, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Verso 8, ahora bien, si Josué, acuérdense que Josué fue el sustituto de Moisés, Moisés muere, Dios lo sentencia, le dice, no vas a entrar a la tierra, Moisés, porque me desobedeciste. Muere Moisés y Josué se queda a cargo de que el pueblo entre y conquiste la tierra prometida. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darle ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible. ¿Hagamos qué? Todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero ahora viene otra vez la advertencia, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. ¿Se fijan cómo el Señor siempre nos anima, nos da la promesa, pero luego la advertencia? Entonces vamos a estudiar estos pasajes del 5 al 11, hermanos. Verso 5, aquí en su hojita, ¿verdad? Página 28, menos arriba. Dios siempre cumple sus juicios. Dios cumple sus promesas, amén, gloria a Dios. Pero también Dios cumple sus amenazas. Dios cumple sus juicios, siempre, amados. No podemos escapar de los juicios de Dios, solamente por medio del Hijo, ¿verdad? Dios siempre cumple sus juicios. Verso 5 dice, pero en otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. El autor, hermanos, de Hebreos vincula, ¿verdad? O sea, hace que el reposo del sábado, que ya vimos ese pasaje, Dios preparó el reposo desde que descansó, ¿verdad? De su creación hasta ahorita está descansando y nos invita a ese descanso. Dios, ¿verdad, hermanos? Preparó ese reposo durante el tiempo de la creación y con el reposo que los israelitas perdieron en el desierto, o sea, dice, Dios les prometió descanso, pero ellos perdieron el descanso. Dios reposó cuando terminó su actividad creadora y desde entonces este tipo de experiencia queda abierta a las personas que también completan la obra que les ha sido encomendado. O sea, en el séptimo día, Dios hizo en 6 días, toda la creación. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El día 7 no ha terminado, porque este día es el Sabbat, que significa descanso. Ok. Dios trabajó un día, trabajó 2 días, trabajó 3 días, trabajó 4 días, trabajó 5 días, trabajó 6 días y sigue descansando. Nosotros, hermanos, también, ¿verdad? Nuestra vida se nos invita
a que el tiempo que estemos, ¿verdad?, trabajando, trabajemos. Y luego se nos invita a entrar en el descanso eterno de Dios. Verso 10, aquí Hebreos 4:10 dice, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó de su trabajo en el día sábado, ¿verdad? Cuando la obra se quede inconclusa, hermanos, como lo hizo la nación de Israel en el desierto, el juicio es no entrar. O sea, tú haces tu trabajo, Dios te invita a entrar en el descanso. Pero si tú no haces tu obra, el Señor dice no entrarás en mi descanso. Fíjate cómo es aquí el Señor de justo. Es para aquellos, hermanos, que han aceptado por fe el mensaje salvador que está destinada a la entrada al reposo de Dios. Ese reposo, el cual podemos ver en Salmos 95:11, Dios se refiere como mi reposo. No un reposo terrenal, no un reposo nada más de que trabajas y descansas un día, sino un reposo eterno, un descanso sin igual. Platicaba hoy con unos hermanos, les decía, mira, el descanso que Dios ofrece no es un descanso nada más físico, o sea, decir, ya no vamos a vivir en este cuerpo y ya vamos a estar libres de este cuerpo. Si te pones a pensar y analizar bien, cuando ves tú el Apocalipsis y empieza a decir que Dios nos dará un nombre nuevo a cada uno de nosotros, que nos va a dar ropas nuevas, que allá en el cielo no nos casamos ni nos damos en casamiento, o sea, muy posiblemente ya no vamos a tener sexo, hombre o mujer. Si el Señor dice que va a borrar toda lágrima, sufrimiento, dolor, eso quiere decir, hermanos, que el Señor prácticamente nos va a quitar la identidad terrenal de quién somos, o sea, quién somos aquí y lo que hemos sido y lo que hemos hecho, y nos va a hacer completamente nuevos en el cielo. Eso quiere decir que, ¿sabes de qué vas a descansar, hermanos? Eternamente, de ti mismo, de tus pecados, de tu amargura, de tu enojo, de tu odio. Vas a descansar de tu malicia, de tu orgullo. Vas a descansar de tu tristeza, de ti mismo. Uno dice, no, pues voy a descansar de todos los que me hicieron mal. No, hermanos, vas a descansar de ti mismo. Acuérdate que el apóstol Pablo dice, la carne, lo que hay adentro de mí, eso es lo que me hace pecar, eso es lo que me hace caer. De eso es lo que vamos a descansar, hermanos, de nosotros mismos. Yo no sé tú, yo quisiera ser totalmente nuevo, hermanos. Yo quisiera, ¿verdad?, poder quitar de mi vida tantas cosas malas que hice, tantas actitudes, tanto, ¿verdad?, que cargamos a través de los años. Pues bueno, el descanso que Dios ofrece es precisamente eso, hacer una nueva criatura completamente de ti. A lo mejor allá en el cielo yo ya no me voy a llamar Caleb, me voy a llamar Luis Miguel. ¿Sí? No sé cómo va a poner el Señor, ¿verdad? Pero a ti también, mi hermano, te va a cambiar el nombre. Sí, o sea, no, sexo me refiero hombre o mujer, ¿verdad? O sea, prácticamente, ¿por qué? Vamos a pensar esto. Digo, esto es algo que yo estoy analizando, no estoy diciendo que la palabra de Dios dice esto, pero póngase a pensar. Hay cosas en la tierra, hermanos, cosas terrenales que nos identifican. Principalmente son estas, rasgos físicos. ¿A qué me refiero cosas terrenales que nos identifican? Que si eres blanco, que si eres negro o de color, que si eres asiático, que si eres hombre, que si eres mujer, que si eres chaparro,
que si eres flaco. O sea, todo esto el Señor lo va a eliminar. ¿Sí? Hay rasgos culturales. A los latinos se nos conoce por fiesteros, no sé por qué, ¿verdad? Que buscamos excusas para la fiesta. ¿Sí? No, que los anglos son fríos. Y rasgos culturales. Bueno, dice la palabra, y el Señor se creará un pueblo de toda tribu, lengua y nación. Ya no vamos a hablar inglés y español en el cielo, hermanos. Eso se va a eliminar. No, porque todo eso será borrado. El diablo y sus ángeles y todos los que le siguieron van a ser echados en el infierno, y en el cielo va a ser borrado por completo todo pecado. Inclusive personas me han dicho, hermanos, dice, hermano, pues ahora que ya soy cristiano, sé que mi padre o mi madre pues no aceptaron a Jesucristo, y sé que ahora están en el infierno. Me dicen así, ¿cómo voy a poder estar yo en el cielo pensando que mis padres están en el infierno? Póngase a pensar, el Señor dice que va a quitar toda lágrima, tristeza, llanto y dolor de nuestra existencia. Eso quiere decir que el Señor le va a borrar. Exactamente. Claro que nos vamos a acordar, hermanos, de cosas en la tierra, pero yo creo que lo que nos vamos a acordar principalmente es de la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Porque si nos pudiéramos acordar de todo en la tierra, pues entonces si tuviéramos recuerdos malos en el cielo, estuviéramos llorando de vez en cuando, ¿verdad? Dice que el Señor sí vamos a poder recordar allá, yo creo, cuando entremos, porque dice que el Señor va a quitarnos las lágrimas. O sea, como que la última vez que lloremos va a ser delante de Él, y Él nos va a borrar ¿Qué tal si te va todo. a decir, ya como tú eres buena persona, o como le quiera llamar a él, ¿verdad? Ya perdoné a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos o algo, porque ya ves como dice, yo en mi casa Sí, serviremos al Señor. pero aquí es personal la salvación, hermana. Es difícil y es duro comprenderlo. Mire, si es que tenemos la certeza en la Escritura, hermanos. Precisamente por eso la advertencia, acuérdense, Dios siempre advierte, los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hacia los hijos desde la tercera y cuarta generación, pero tengo misericordia de millares de los que me aman. He ahí, hermanos, el por qué es necesario vivir conforme a la voluntad de Dios. Si yo como padre quiero que mis generaciones conozcan al Señor y tengan salvación, voy a hacer todo lo posible. O sea, que acepten al Señor Jesucristo y anden en su camino. Porque el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si personalmente cada ser humano no vino a Cristo, es triste, es lamentable, y en nuestra mente queda, pero así es. Digo, y entonces aquí es, ¿qué va a pasar, Señor, cuando yo esté en el cielo y sepa que, verdad, mis parientes no, el Señor borrará eso, y podemos disfrutar su descanso, hermanos, eterno, junto con Él. Aquí es donde hasta eso el Señor piensa y sabe de todas las cosas, amados, y ese descanso que vamos a disfrutar, si es que somos obedientes, ¿verdad? Pues va a ser así. Entonces, cuando Dios se refiere a mi reposo, hermanos, ¿en qué sentido habla de mi reposo? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Solamente el reposo que Él puede conceder, o también significa el reposo que yo mismo disfruto? O sea, es que haz de cuenta que aquí el Señor no te invita como que te vayas a su casa y luego te manda a una habitación que Él tiene para huéspedes, sino que el Señor te invita a su casa y te deja gozar de su casa, de su cocina, de su alberca, de su habitación. O sea, no es como que, no, sí, mira, te invito, pero tú te vas a quedar en un lugar aparte que yo tengo, ¿verdad? No, Él te invita a su descanso, a donde Él está, en su presencia, a depender de Él. Dice que ahí no habrá necesidad de luz, de resplandor, sino que Él es la luz. Ponte a pensar, ¿por qué no hay noche en el cielo? Porque el descanso, hermanos, que el Señor da es tal que no nos cansamos y no necesitamos dormir. Porque como ya no tenemos
la carne que se cansa, no tenemos el pecado con el cual batallar, ni la maldad. Entonces va a ser una existencia, hermanos, ahora sí de ensueño, ahora sí de color, pues no es de rosa, creo el cielo, ¿verdad? Pero va a ser una existencia ahora sí, hermanos, de película. O sea, y fueron felices para siempre, ¿verdad? Y salen muy poquitos, hermano, porque si somos 10.000 millones de habitantes, pues ahí no, iremos, ojalá que Sí. iremos a hacer Ahora, 1,000. acuérdese que cuenta desde Adán hasta hoy. ¿Sí? A veces decimos, no, ahorita somos 8.000 millones, sí, pero en 6.000, 7.000 años que ha existido el hombre en la tierra, ¿cuántos millones y millones y millones no son? Sí. El Señor Jesús dijo, ¿verdad? Dice, muy pocos son los que caminan el camino angosto, ¿verdad? Y por eso la advertencia, hey, no sea que alguno de vosotros se pierda el reposo. Tengan temor. Y esa es la advertencia, o sea, eso es lo que quiere grabar el autor de Hebreos, decir, hey, si Dios no perdonó, no que no perdonara, hermanos, si Dios no consintió a los israelitas y no los dejó entrar, cuidado. No porque tú te bautizaste, hice tu confesión de fe y ahora estoy enfrente, quiere decir que ya eres salvo. No, 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 no. Tienes que, y ahorita vimos el verso número 11, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Todo lo posible. No que te vas a ganar el descanso. Por fe lo recibes y entonces dices, Señor, no puedo yo hacer nada para ganármelo, pero voy a vivir obedeciéndote, Señor, porque creo que ya me diste ese descanso. Es muy diferente el ganármelo voy a vivir obedeciéndote porque ya creo que me diste ese descanso. Es totalmente diferente. Entonces, en realidad, hermanos, el reposo que Dios mismo disfruta, lo que Él disfruta en el cielo, promete también a todo creyente que obedece su voluntad. Así es como el séptimo día, el día de descanso de toda su obra, de la misma manera que Él descansó, Él ofrece ese cesar de todo trabajo, sufriente y dolor que pasamos mientras estamos en este mundo. ¿Cuánta gente, hermanos, no quisiera? Yo creo que usted por lo menos una o dos veces ha escuchado a personas que están en una situación tan difícil en su vida que dicen, ya quisiera ya que se terminara mi vida. Yo creo que todos hemos escuchado, o a lo mejor nosotros mismos hemos deseado eso. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué quieres que tu vida termine? ¿Sabes por qué? Porque no tienes esto en tu vida. No hay paz, no hay reposo, no hay esperanza. Y entonces, quiero, ¿verdad?, que ya se acabe. Pero no, amados, en realidad el Señor ofrece una vida y un descanso que nadie te puede dar y que no termina y que vas a disfrutar, pero mientras que vivamos en esta tierra, así como Israel, hermanos, y tenemos que entender esto, mira, vamos a ver un poquito aquí de, carambas, bueno. Oh, claro. Aquí ya se me cuatrapió, bueno, sí, el mar muerto. Y luego sí el mar rojo, creo acá, más o menos. Vamos a ver un poquito de, ok, acá estaba Egipto, ¿verdad? El pueblo de Israel sale, este es el mar rojo, el mar que abrió Dios para que pasara, ¿verdad?, el pueblo de Israel. Sale Egipto, cruzan, se vienen acá a Arabia Saudita, que ahorita es Arabia Saudita, ¿verdad? Arabia Saudita, donde está el monte Sinaí verdadero y real, ¿verdad? Se les aparece aquí el Señor y luego les ordena que entren a la tierra prometida, por el río, este es el río Jordán. Cuando llegan aquí, cuitean, como dicen los tejanos, los israelitas. Dicen, no, hay ciudades amuralladas, hay gigantes en la tierra, ellos tienen ejércitos y nosotros hacemos
esclavos recién salidos. No sabemos pelear, no tenemos ejército, no tenemos armas, no podemos. El Señor se enoja, hermanos, y les dice, no van a entrar en mi reposo. Y entonces los mando otra vez al desierto por 40 años, hermanos. Dar vueltas en el desierto para ejecutarlos a todos y matarlos hasta que ya nada más quedaran los niños que ya en 40 años ya crecieron y se hicieron hombres. Yo tengo 40 años y entonces el Señor les dice, vayan a la tierra que les di. Si no van, les va a suceder lo mismo que a sus padres. Vamos. Y ahora sí, hermanos, ¿qué hicieron? Tuvieron que pelear y tuvieron que eliminar y conquistar todas las ciudades, destruir murallas, agarrar las espadas, atravesar, mochar cabezas. Tuvieron que enfrentarse, esforzarse para obedecer la voluntad de Dios. Dios les dijo, esa tierra ya es suya, yo se las doy por heredad. Se las prometí a Abraham, su antepasado, hace 480 años. Y se las estoy dando a ustedes, es de ustedes, yo voy con ustedes, yo pelearé delante de ustedes, yo les daré la victoria, pero ustedes tienen que ir, tienen que agarrar la espada y tienen que luchar. Bueno, lo que nos dice a nosotros el Señor hoy, el Señor dice, yo ya pagué por tus pecados en la cruz, ya te di la salvación, ya tienes la salvación, pero tienes que luchar. Tienes que conquistar, no tienes que conquistar a los que te caen mal, hermanos, no tienes que conquistar a tu vecino o a tu jefe de trabajo o a tus compañeros, no tienes que, la conquista no es hacerlos cambiar a ellos, tienes que dejar que el Espíritu Santo te conquiste a ti, tienes que dejarlo a Él, que Él te cambie la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de actuar, la manera de vivir. La conquista ahora es aquí, la lucha es aquí interna. Pero el Señor ya te dio la victoria como ya les había dado a ellos. ¿Qué? Estos ingratos, hermanos, llegaron y dijeron, no queremos luchar. No, Señor, tú nos prometiste la tierra. O sea, pensábamos que así como nos abriste el mar rojo, pues así pensábamos que nos ibas a... Ya les mostré mi poder. ¿Por qué no creen que yo voy a estar con ustedes? Y con nosotros es igual, hermanos. No, Señor, es que pues ¿cómo? ¿Cómo perdonar a aquel que me hizo tanto daño, Señor? ¿Cómo vivir peleando en contra del mundo, Señor, y en contra de la corriente, y siendo honestos, y todo el mundo es corrupto? Si no eres corrupto, no avanzas. Y tienes que luchar como Dios te dice, Él está contigo. Si no lo haces, no vas a entrar y te vas a quedar en el desierto y ahí te vas a morir. Vas a estar fuera del descanso que Dios ofrece. ¿Sí? Y aquí es donde entonces, hermanos, en el verso 6 y 7, dice, ahí lo tienen en sus hojitas, hoy se puede entrar en el descanso que Dios ofrece. Dicen estos versos, así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esa buena noticia no entraron. ¿A quién se refiere? Al pueblo de Israel, ¿verdad? A la generación que salió de Egipto. ¿Por qué? Porque porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy, cuando lo anunció mucho más tarde por medio de David. Fíjense, aquí estamos hablando, hermanos, ¿verdad? Unos 1500 años antes de Cristo fue Moisés. El Señor les dijo, entren a mi descanso. No entraron, hermanos. No quiero fallar, pero creo que el rey David es 500 años después de Moisés. O sea, 1000 años antes de Cristo es David. Y el rey David en el Salmo 95, verso 11, escribe otra vez, cuando escuchen hoy su voz, no endurezcan su corazón como lo hicieron los israelitas, sino que entren en el descanso hoy. O sea, que cientos de años después el Señor vuelve a decir, hoy es
día de descanso. Bueno, ahora el escritor de Hebreos, hermanos, estamos hablando ya del año, póngale que haya sido unos 10 años después de que murió el Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando en el año 40 después de Cristo, o sea que estamos hablando 1000 años después que David escribió. El escritor de Hebreos vuelve a decirnos, hoy está disponible el descanso. Ahora, yo en el 2024, hermanos, y usted, 2024, después de Cristo, nosotros podemos leer que Dios le dijo a Moisés del reposo, que Dios le dijo a David del reposo, que Dios le dijo al escritor de Hebreos del reposo, y entonces hoy el Señor nos ofrece el descanso, el reposo, ¿verdad? Entonces Dios fijó otro tiempo para que entraran en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David, en las palabras que ya se han citado: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Como hemos visto, hermanos, fue la desobediencia y la incredulidad que mantuvo a la generación israelita del Éxodo fuera del reposo prometido por Dios. A pesar de las buenas nuevas que les fueron anunciadas, o sea, Dios les dijo: yo estoy con ustedes, entren, ellos no creyeron. Sin embargo, hermanos, la falla de estos israelitas no canceló la promesa de poder entrar en el reposo de Dios, porque vemos claramente que Josué y Caleb entraron en Canaán. Aunque la mayor parte de los 600,000 hombres, hermanos, murió, ¿verdad? Murió aquí. 2 de esa generación sí entraron, Josué y Caleb. Eso quiere decir, hermanos, que siempre, desde el principio, ha estado vigente las dos cosas: la promesa y el juicio. La mayoría no entró, pero 2 sí entraron. Y ahorita va a ser lo mismo. El juicio y la promesa está vigente. Hoy podemos entrar y también muchos no van a ¿qué? Muchos no van a entrar hoy. Caleb y Josué pusieron su confianza en Dios, que cumplió su palabra. Recibieron el privilegio de entrar en la tierra prometida, puesto que Dios no falta a su palabra, amados. Y este hecho, o sea, lo que hicieron ellos dos, sigue siendo cierto a lo largo de todas las edades y es inalterable. El Señor, siglos después, con David, renueva ese ofrecimiento por medio de lo que escribe en el Salmo 95, cuando nos anima a escuchar la voz de Dios hoy. Cuando escuchen la voz de Dios hoy, no endurezcan el corazón, ¿verdad? Como lo hicieron sus antepasados en el desierto. De esta manera entendemos que Dios presentó, hermanos, esta oportunidad a los israelitas, después a los que vivieron en el tiempo de David, después a los que leyeron, ¿verdad?, en el tiempo de los hebreos, y a nosotros que también hoy leemos en el presente, ¿verdad? Entonces, hermano, todo eso está, va a ser un hecho en el juicio final. No es ahorita todos los que ya murieron y todo eso, ¿no? A ver cómo está eso. Aquí, la semana pasada les dije, les comenté que el escritor de Hebreos utiliza la palabra reposo en 3 sentidos. El reposo, ¿verdad?, que le ofrece. 1, la paz de Dios. Otro, la tierra prometida. Y la otra es el Sabbat, el descanso eterno, ¿verdad? El pueblo de Israel recibió la tierra prometida, porque sí entraron y la conquistaron. Temporalmente tuvieron, ¿verdad? Terrenalmente, hoy, hermanos, tú y yo tenemos ¿qué? Ok. Todavía está vigente desde que Dios creó los cielos y la tierra hasta hoy está vigente, pero tiene un límite. Cuando el Señor venga y destruye la tierra, hasta ahí se acaba la oportunidad o la invitación. Tiene límite, ¿verdad? Invitación limitada. Desde que Dios se lo prometió a Moisés,
desde la creación del mundo, ¿verdad? Desde que Dios se lo prometió, desde que creó los cielos, se lo dijo a Moisés, se lo dijo a David, se lo dijo a Hebreos, nos lo dice hoy, pero luego aquí, ¿verdad? El día que Él regrese, se acaba la oferta. Y viene el juicio, ¿verdad? Viene el juicio. Entonces, por eso nos invita, hey, no vaya a ser que no, alguno de ustedes se quede fuera, ¿verdad? De ese descanso. Por eso Dios sigue llamando a que no endurezcamos el corazón, hermanos, ¿verdad? Sino que escuchemos su voz y entremos en su reposo. El hoy de Dios no ha terminado, todavía no termina el hoy de Dios, ¿sí? Todavía no termina. La promesa sigue abierta, pero hoy no va a durar para siempre. La vida llega a su fin, uno se puede perder la promesa, por tanto, dice el autor de Hebreos, aquí y ahora por fe, entra en el reposo de Dios. Como Dios les dijo, ya la tierra es de ustedes, pero peleen por ella, ya se las di. Ahora nosotros, hey, la salvación ya es de ustedes, ya les di el perdón de pecados, pero entren y manténganse ahí. Si ya les dio frío, hermanos, le podemos ir a subir, ¿sí? Brandon, puedes ir al primer cuarto, hijo, y en el de este, ¿tú vas? Ah, ok. Y creo que está en 72 y le puedes subir 74, nada más. Sí, entra en el primer cuarto, a la izquierda, please. Gracias. Muy bien, amados. Damos la vuelta en la página y vamos a los versos 8 al 11. El reposo que Dios ofrece no es terrenal ni temporal. Vamos a leer, dice, ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Aquí está la respuesta a su pregunta, hermano. Todavía está un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. No está hablando de Israel, está hablando del pueblo de Dios, la iglesia, ¿verdad? Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios, esto se refiere a los que ya murieron, ¿verdad? Han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Verso 11, entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Muy bien, amados, debe resultarnos claro que el reposo del que se habla en Salmos 95:11, ¿verdad? Que David escribió, que es el mismo que le dijo Moisés, no es la tierra prometida, porque esta tierra fue ocupada por los israelitas que entraron en ella bajo el mando de Josué. Ahí les puse una referencia para que vean cuándo se cumplió eso. La promesa de Dios para Israel de darles libertad de la esclavitud y el reposo de sus enemigos se cumplió literalmente. Sí, ya esto ya se cumplió, este reposo ya se cumplió, la tierra prometida. Entonces, ese no es el reposo que se nos está ofreciendo. Es un reposo especial, ¿verdad? Ahora, sin embargo, hermanos, tenemos que entender que podemos ver que Israel entró al descanso de su esclavitud y descansó de sus enemigos. Y notamos que el escritor de Hebreos usa la frase, si José hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría prometido otro descanso por venir. En otras palabras, el reposo del cual Dios habla es un reposo espiritual y tiene un significado más amplio que vivir placenteramente en la tierra de Canaán. El reposo que Dios preparó para su pueblo va más allá de algo temporal, sino que se va hasta lo eterno. Es un reposo del cuerpo, del alma, producido por la obra de Cristo y su evangelio. Es un reposo del pecado, del mal, es un reposo de nosotros mismos. Y aquí es donde debemos de entender que debemos comprender y podemos decir con toda claridad que entrar en el reposo de Dios significa que el creyente descansa de sus obras como Dios descansó de las de él. Esto hay que enfatizarlo mucho, hermanos. Acuérdate que Dios le dio a Adán trabajo. Vas a juzgar la tierra, la vas a cuidar. Dios desde el principio, y vimos esto en una clase aquí que le llamé el trabajo, ¿qué es el trabajo bíblicamente? No es una maldición, es una bendición de Dios. Dios puso al hombre a trabajar antes de que el hombre pecara. Pero por causa del pecado, hermanos, nuestra existencia en la tierra se hizo muy miserable. Fuera de Dios, somos muy miserables. Somos capaces de todo, de todo.
Y para muestra falta un botón, vea todas las noticias diarias. Y son cosas, ¿verdad?, que uno no puede creer. Entonces, cuando el Señor ofrece el descanso, es un descanso más que nada más físico del trabajo, es un descanso del alma, del espíritu, donde ya, hermanos, no hay preocupaciones. Ya usted no va a estar pensando en lo de mañana y en las cosas que debe y en las enfermedades y en si le pasa esto a mi hijo, si le pasa esto a mi hija. Ya, eso, vamos a descansar, se va a acabar. Mi alma, el espíritu va a estar, hermanos, en reposo. Pero ¿cómo se logra esto, hermanos? Pues solo se logra al completar la tarea, al completar lo que Dios te pide que hagas. Así como Él completó su obra y descansó, hizo su obra, hermanos. O sea, Dios no dijo, ay, me cansé en el día 3, voy a descansar el día 4 y luego le echo ganas otros 3 días. No. El Señor hizo toda su obra, la completó el día 6 y el día 7 dijo, descanso. Nosotros va a ser igual. Tenemos que vivir y mientras vivamos, hermanos, tenemos que completar la tarea que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, hay que ir escuchando la voz de Dios. Por eso dice el salmista, cuando oigas hoy su voz, hay que ir escuchando la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios, hermanos? La palabra, la Biblia, cada día. Si cada día oigo la voz de Dios en su palabra, voy a poder conocer su voluntad y Él me va a dar la sabiduría. Uno dice, no, pues que yo no sé lo que quiere Dios para mi vida. Pues ¿por qué no leyes? Si lees, Dios te habla y empiezas a comprender tu existencia. Empiezas a entender qué Dios quiere de ti como mujer, como hombre, como padre, como esposo, como esposa, como hijo, como hermano en Cristo. Empiezas a comprender qué cosas quiere Dios que tú hagas. Por eso Santiago 1 dice, el que tenga falta de sabiduría, si no sabes vivir conforme Dios quiere que vivas, pídele a Dios la sabiduría, quien la da constantemente y sin reproche, abundantemente y sin reproche. No, es que yo no sé, no sabes porque no quieres, porque el Señor te quiere enseñar, el Señor te quiere dar. Si buscamos en su palabra cada día, Él nos va a dar la sabiduría, hermanos, y no nada más te va a dar la sabiduría, te va a dar el poder. ¿De qué te sirve, hermanos, saber qué hacer si no lo puedes hacer? No, pues hay que cambiarle el cigüeñal al carro. Hay que cambiarle el cigüeñal al carro, por eso está descompuesto. Pero no sé cómo. No tengo herramientas, no sé ni cuál es el cigüeñal. Pero sí sé que tengo que cambiar el cigüeñal. Pero no sé cómo. Bueno, Dios te dice, ama a tu prójimo. Tengo que amar a mi prójimo. Ama a tu enemigo. Tengo que amar a mi enemigo. Pero no sé cómo amarlo. Sé santo porque yo soy santo. Sé que tengo que ser santo, pero ¿cómo? Bueno, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo viene el Espíritu Santo a tu vida? Llenándote de Él. ¿Cómo? Buscando al Señor en la palabra, buscando al Señor en oración y obedeciendo, haciendo lo que ya sabes que tienes que hacer. El Espíritu Santo empieza a llenarte y entonces empieza a darte el poder de perdonar a los que no podías perdonar. Te empieza a dar el poder de amar a los que no podías amar. Te empieza a dar el poder para dejar la vida que no podías dejar. Pero es a través, hermanos, ¿verdad?, de llenarnos de la palabra, de la voz de Dios, del poder de Dios, para cumplir con la obra principal. A ver, antes que vean la hoja, hermanos, no la vean, ya no la lean, hermana Leti, ya no la lea. ¿Cuál es el primario y principal obra, encargo que Dios nos dio personalmente a cada uno de sus hijos? Si no lo sabemos, entonces hemos vivido la vida cristiana mal. Es un mandamiento, pero obra, lo que yo debo de estar haciendo siempre que el Señor me encarga. Ese es otro mandamiento. Ok.
que Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, ahora lo vivo por medio de la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí mismo. Gálatas, también Pablo le dice, Gálatas 4:19 a los de Gálatas, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Y lo dice Pablo, sufro dolores como de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, ¿cuál es la obra principal? Olvídate, hermanos, de andar salvando gente, evangelizando. Si no me amo a mí mismo, si no amo al Señor, no soy capaz de amar a los demás. Porque acuérdate, sí, porque acuérdate, dice, ama a tu prójimo. Entonces si yo no me amo, yo no lo puedo amar a él. ¿Qué es amarme a mí mismo? Buscar mi propio bien. Y el bien es el Señor. Nada bueno hay en mí, hermanos. No se trata de buscar lo bueno en Caleb. No tengo nada bueno. El que me hace de mí algo bueno es Cristo. Y no es como mucho atrevimiento pensar tanto así que yo quiero que Cristo viva en mí, va a decir Cristo, ay, pero ¿cómo quieres? Él anhela, hermanos. Yo estoy a la puerta y llamo. El que oye, abre la puerta, yo entro a él y cenaré con él y él conmigo. Él está a la puerta. Sí. Es la conquista de la tierra prometida. Ahora, no lo haces tú. Es que no se trata de yo reflejar a Cristo en mi humanidad, hermanos. Yo puedo fingir a Cristo hasta cierto punto. Yo puedo dar sin amar. ¿Sí? Yo puedo dar sin amar. Yo puedo servir sin amar. Yo puedo predicar sin amar. Puedo fingir hasta cierto punto. Pero entonces no se trata de que yo haga, sino se trata de dejarlo a Él que haga en mí. Eso es, hermanos. Es donde nosotros tenemos el síndrome de Abraham y el síndrome de Pedro. ¿Cuál es el síndrome de Abraham y de Pedro? Abraham, te voy a dar un hijo, a ti y a Sara. Señor, ya pasaron varios años y no me has dado el hijo que me prometiste. El año que viene te lo voy a dar. Sara se desespera, ya tiene 90 años, hace muchos años que le cesó la regla y dijo, yo no puedo tener un hijo. Abraham, ten el hijo con mi sierva. Ayudarle a Dios. Ese es el síndrome de Abraham. Lo mismo que Pedro, hermanos. Vienen, ya le había dicho el Señor a Pedro, Pedro, hoy vienen a prenderme, vienen a, ¿verdad? Señor, ten compasión de ti, Señor. No, quítate, Pedro, aléjate de mí, Satanás. A eso he venido, a rescatar lo que se había perdido. Y luego vienen por el Señor Jesucristo. ¿Qué hace lo primero, Pedro? ¿Qué es lo que hace? Saca la navaja y le quiere, y luego le dice el Señor Jesús, Pedro, ¿tú crees que necesito tu ayuda? Ahorita mismo yo puedo llamarle a mi Padre que me mande una legión de ángeles y aplasta a estos gusanos. No necesito tu ayuda, Pedro, necesito que me dejes obrar. Esa, hermanos, es la lucha. Yo leo la Biblia y quiero hacer las cosas a mí y ayudarle a Dios. ¿Sí? Me imagino que tú también, ¿o no? Lo difícil, hermanos, es decirle, Señor, tú haz en mí, tú obra en mí tu voluntad. Yo no quiero, Señor, hacer mi voluntad. Eso es lo más difícil, hermanos. Lo más difícil. Y aquí es donde
tenemos que entender que Dios nos da ese poder por medio de obedecer la palabra. Es que si tú empiezas a obedecer cada día, poco a poco la palabra, hermanos, créeme, vas a lograr ser un hijo de Dios obediente y santo. Lo que pasa es que nosotros queremos pasar de ser unos diablos, hermanos, a ser unos ángeles en unos cuantos pasos. Nos desesperamos bien rápido. Tengo unos cuantos días, unas cuantas semanas o unos cuantos meses y ya quiero ser alguien maduro en el Señor. Y ya quiero que todo mundo sea igual que yo o más maduro que yo. Oye, tienes 40 años embarrado de pecado. ¿Cómo crees que en un poco tiempo ya vas a ser como el apóstol Pablo, imitador de Cristo? No, hermanos, no es así. Por eso Pablo dice, a unos tienen que empezar con la lechita espiritual, después con el Gerber, ¿verdad? Después ya con el purecito de papa, y al final vienen los steaks así, hermanos, ¿verdad? Pero es un proceso, hermanos, continuo. Por eso el escritor de Hebreos, sí, o sea, por eso el escritor de Hebreos el final es, hagamos todo lo posible por entrar en el descanso. O sea, es decir, hacer todo lo posible no es hacer todo lo que tú crees que es necesario, sino es hacer todo lo que el Señor te ¿qué? El reposo no se puede ganar, amados, solo se puede recibir al final si es que fuimos fieles a Dios. Esforcémonos por entrar en el reposo de Dios, hermanos. No demos ya por ganado dicho reposo, sino que con esfuerzo luchemos por vivir en santidad, por hacer su voluntad, por obedecer su ley. Pablo, en la epístola de los Filipenses, formula el mismo pensamiento. Les dice a los filipenses, continúen ocupándose en su salvación con temor y temblor. Este celo, hermanos, o sea, este deseo de estar luchando constantemente para que el Señor haga en nosotros, es el sello definitivo de todo creyente y lo que la iglesia debería tener, hermanos, como misión. No somos fanáticos y no debemos ser fanáticos. El fanático es, hermanos, el querer meterte a la fuerza, ¿verdad? Las cosas y que se tienen que hacer así, se tienen que hacer ahora y se tienen que hacer ya y se tienen que hacer acá. No, Dios no quiere eso. Lo que sí quiere es que nos esforcemos según nuestra capacidad, según nuestra fe, todos los días, a hacer lo que el Señor ya nos dice en su palabra, hermanos, y mostrarle a Él la certeza interior que tenemos en creer que Él ya nos dio el reposo, ¿sí? Y aquí es donde la invitación, hermanos, es para todos. O sea, acuérdate, el Señor dijo, no he venido a llamar a justos, he venido a llamar a pecadores. He venido a liberar a los cautivos, he venido a dar vista a los ciegos, he venido a sanar a los enfermos. En pocas palabras, en realidad el reposo es para todo aquel, hermanos, que está cansado. Acuérdate la invitación del Señor Jesucristo. Vengan a mí, todos los que estén cansados y cargados, que yo les haré descansar. Echen su carga sobre mí. El pecado es cansado. El pecado es cansado. La maldad es cansada, hermanos. O sea, cuando tú quieres obedecer a Dios, He ahí la diferencia, porque el proceso del camino hacia el reposo es mucho más fácil obedeciendo al Señor, porque las promesas del Señor son reales. Y si Él te dice, obedéceme, y Él te considera, te voy a dar todos los deseos de tu corazón, pues día con día estás recibiendo bendiciones que facilitan tu proceso en el camino hacia el descanso. Aún sin embargo, la lucha y la perseverancia tienen que ser diarias, pero te anima y te motiva porque en realidad estás viendo que la mano de Dios se mueve en ti y tú estás luchando y perseverando y no puedes descansar de tus laureles. ahí va esta pregunta, hermano. ¿Y qué pasa cuando no ves la mano de Dios en ti? Pues por ser humano, Que no ves resultados. por ser No, humano, que no ves la mano de Dios a favor tuyo. pues tienes que orar para que tu fe no mengue, ¿verdad? Al menos en mi caso personal, yo sé que existe eso. Puede haber una desmotivación, puede haber. Ok,
Entonces, ese es el punto, entender esto. Las bendiciones de Dios son para disfrutarlas y son un ánimo, pero no son lo que nos mantiene. Es el mismo Cristo en nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque el mismo Señor Jesucristo lo vive en el Getsemaní y en la crucifixión. Él le dice a sus discípulos: vengan, oren conmigo, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Y luego él mismo va y ora al Padre: Padre, si en ti está que yo, ¿verdad?, no tenga que pasar. Y luego en la cruz el Señor, la famosa frase: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Aquí es donde tenemos que entender, hermanos, y es una lección que nos da el escritor de Hebreos. Aunque Israel, dice Dios, aunque Israel vio por 40 años mis señales y mis milagros, no creyeron. Ponga atención a la lección de la Biblia. Aunque Israel vio por 40 años mis señales y mis milagros, no creyeron. Aquí la diferencia, hermanos, es cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Quiere decir esto: humíllate ante el Señor, confía en Él, aunque seas esclavo por 400 años en Egipto y no veas la mano de Dios, o aunque estés 40 años viendo la mano de Dios. Ni ser esclavo te hace mejor delante de los ojos de Dios, ni tampoco el haber visto 40 años su mano poderosa. Lo que sí te asegura el reposo de Dios es estar, ¿qué? Oyendo su voz. Y ahí es donde el escritor de Hebreos quiere, ¿verdad?, decir: haz todo lo posible, no como si ya hayas ganado el reposo, sino haz todo lo posible por alcanzarlo, no para ganarlo, porque no se gana, se recibe por fe. Y eso es lo difícil, donde si yo te pregunto a ti, ¿qué tanto es necesario para ganarme el reposo? Es luchar toda tu vida hasta cuando puedas, pero no vamos a poner comparaciones. Yo te puedo decir: no, tienes que ganar 1000 almas para entrar, y tienes que haber orado 10,000 horas en tu vida, y tienes que haber dado $100,000 al Señor para que puedas. No, hermanos, no hay, si no hay un límite o no hay cuotas o no, aquí es lo que cada quien puede hacer diariamente, sinceramente, para el Señor. Eso es lo que vale, exactamente. Y tomando en cuenta que nos dice que en este mundo tendrás Aflicción, exacto. es donde ahí puedes menguar en tu fe, y es donde tienes que pedirle que refuerce tu fe. Exacto. Y eso es bello, hermanos, ver que el Señor no escondió las veces que fallaron sus hombres y mujeres. Tú ves al apóstol Pablo con sus defectos, ves a los apóstoles con sus defectos, ves al rey David con sus defectos, ves a Moisés cuando menguó. O sea, siempre el Señor nos muestra que por más Moisés que seas, o David o Pablo, vas a menguar porque eres hombre y lo necesitas a Él para, verdad, poder salir adelante. Entonces, hagamos caso a la advertencia, hermanos, que el Señor nos da, ¿verdad? Y creamos en la promesa. Si somos obedientes, si somos constantes, ¿verdad?, en el atender la voz de Dios, entraremos en el descanso del Señor. Amén. Señor Jesús, gracias por tu gran paciencia y tu gran amor que nos tienes. Gracias por tu misericordia, Señor, porque no se acaba hasta que tú vengas, Señor, o nosotros perdamos la vida. Hoy hay misericordia, hoy hay reposo, hoy hay salvación en nuestra vida. Padre, permítenos entrar en esas promesas, adueñarnos de ellas, Señor, sabiendo que no las ganamos, sino que las recibimos por gracia, por parte tuya. Y Padre, que podemos desde hoy vivir en paz en ese descanso, Señor, a pesar de estar en esta tierra donde hay sufrimiento y dolor, pero que también vemos tu mano sobre nosotros, Padre, desde hoy, porque nos perdonas, nos quitas cargas, nos quitas culpas de pecado, Señor. Gracias, porque sabemos que es real tu descanso. Permítenos ser fieles, Padre, siendo llenos un poco más cada día de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Te bendecimos, Jesús, Hijo de Dios, y en tu nombre oramos. Amén.